Ala Usasla, bienvenidos a Aradina. En el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta hay un salón que se llama el Salón Ábaco. ¿Pero qué es el ábaco? El ábaco es un instrumento, un descubrimiento que hicieron los fenicios allá muchísimos años antes de Cristo y que finalmente resultó en el predecesor de lo que nosotros luego conocimos como la calculadora o la tarjeta de impresión, que fue la madre de lo que luego sería la computadora. Los invito a conocer un poco de qué se trata, qué es el ábaco. Instrumento de cálculo que utiliza cuentos que se deslizan a lo largo de una serie de alambres o barras de metal o madera fijadas en un marco para representar las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, etc. Fue inventado en Asia Menor y es considerado el precursor de la calculadora digital moderna, utilizado por mercaderes en la Edad Media a través de toda Europa y el mundo árabe. Fue reemplazado en forma gradual por la aritmética, basada en los números indoárabes. Aunque poco usado en Europa, después del siglo XVIII, todavía se emplea en Medio Oriente, en Rusia, en China, en Japón y también en Corea. El ábaco es considerado como el más antiguo instrumento de cálculo, adaptado y apreciado en diversas culturas. La época de origen del ábaco está comprendida entre los años 300 y 500 a.C. En épocas muy tempranas, el hombre primitivo encontró materiales para idear instrumentos de conteo. Es probable que su inicio fuera en una especie de superficie plana y piedras que se movían sobre líneas dibujadas con polvo. Hoy en día se tiende a pensar que el origen del ábaco se encuentra en China, donde el uso de este instrumento aún es notable, al igual que en Japón. Otras opiniones sostienen que el ábaco nació en el Sahara, donde los antecesores del actual ábaco eran dameros rayados en la arena o en las rocas, usados tanto para realizar cálculos aritméticos como para jugar a diversos juegos tradicionales de inteligencia que en el Sahara y en las Islas Canarias son muy frecuentes. Como gran parte de la aritmética inicialmente se realizaba con el ábaco, este término ha pasado a ser sinónimo de aritmética. Dicha denominación se encuentra en el texto Liber Abaci del matemático italiano Leonardo de Pisa Fibonacci, publicado en 2 ediciones en 1202 y 1228, que trata el uso de los números indo-arábigos. La copia que ha visto luz en la actualidad corresponde a la edición de 1228. Muchas culturas han usado el ábaco o el tablero de conteo, aunque en las culturas europeas desapareció al disponerse de otros métodos para hacer cálculos, hasta tal punto que fue imposible encontrar rastros de su técnica de uso. Algunas evidencias físicas de la existencia del ábaco se encontraron en épocas antiguas de los griegos en las excavaciones arqueológicas. En 1851 se encontró un gran crátera de 130 centímetros de altura, a la que se denominó Vaso de Darío, y entre cuyos dibujos aparece una figura representando un contador que realiza cálculos manipulando cuentas. La segunda muestra arqueológica es un auténtico tablero de conteo encontrado en el 1846 en la isla de Salamis. El tablero de Salamis, probablemente usado en Babilonia 300 años antes de Cristo. Es una pieza de mármol de 149 centímetros de largo por 75 de ancho, con inscripciones que se refieren a ciertos tipos de monedas de la época. Este tablero está roto en 2 partes. Por otra parte, se sabe que los romanos empleaban su ábaco con piedras calizas o de mármol para las cuentas, a las que denominaron cálculi, lo cual es la raíz de la palabra
Cálculo. ¿Le gustó la historia? Siguiendo con la idea del ábaco, de los contadores, hemos entrevistado a Eduardo Maza. Y la entrevista es muy linda y tiene su extensión, de manera que vamos a ir conociendo la historia de vida de Eduardo a lo largo de los programas. En esta primera parte vamos a conocer sus orígenes, la historia de sus abuelos, que ustedes van a poder valorar como si fuera una historia propia, pero créanme, cada historia es única, es individual y es muy propia. Vamos juntos deshilachando esta historia y conociendo a Eduardo Maza. Nos encontramos en la Facultad de Ciencia Económica de la UBA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en particular en un lugar muy especial, es en la sala de profesores de la universidad. ¿Y qué es lo que nos trae a este lugar? Venimos llenos de inquietudes por conocer la historia de Eduardo Maza, un contador, colega, pero principalmente un paisano, y queremos conocer cómo fue su historia. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Bueno, quería preguntarte un poco, yo sé de que tu familia vinieron algunos de Siria, otros vinieron del Líbano, pero quisiera que nos contaras un poco con más detalle cómo fue la historia de la familia paterna y cómo fue la historia de la familia materna. Bueno, con mucho gusto. Antes quiero felicitarte a vos y a Claudia por este programa que tienen, que nos acercan voces paisanas y que nos permiten conocer muchas historias importantes para la Argentina, muy importantes para la Argentina. Le dan una calidez a los invitados y al programa que la verdad que da mucho gusto, es muy agradable seguirlo semana tras semana. Tengo no demasiada información de mis abuelos cuando vinieron por distintas cuestiones. El abuelo paterno llegó de Siria, según los registros, llegó de Alepo, había nacido en Alepo en 1898, pero según lo que dicen mis tíos, o lo que me decía mi padre y mi tío, era de Jaraba, que es en Damasco, con lo cual tengo una incógnita. Sí sé que nació en 1898 y que de chiquito soñaba con venir a la Argentina, porque algún paisano había vuelto a Siria y le había contado cosas de cómo era la Argentina y él soñaba con venir a la Argentina, tan es así que trabajaba en el campo y lo cargaban con ¿cuándo te vas a volver? ¿Cuándo vas a ir a la Argentina? En realidad llegó a la Argentina con solo 14 años y solo. Juntaron el dinero de los ahorros familiares, unas liras de oro, y con eso vino en un barco en el cual al principio se quiso bajar cuando veía a la madre que lo despedía con un pañuelo blanco y que corrió hasta el final del muelle para despedirlo, muy emocionada. La mamá se llamaba Elba Farah, el papá era Abdallah Maza, y un marinero lo retuvo y no dejó que se termine de bajar porque casi se tira al agua para quedarse. Tuvo muchos problemas en el viaje. Como no conocía a nadie, le dio a lo que todos nosotros llamamos un tío, un vecino del pueblo, el dinero que tenía, y cuando el barco paró en Río de Janeiro, este señor se bajó y no volvió con el dinero. Con lo cual mi abuelo, que llegó aquí a los 14 años, debía tener menos que esa edad, se bajó en Río de Janeiro para buscarlo y lamentablemente no lo encontró, o bueno, el destino hizo que no lo encuentre,
Y fue a un bar a pedir comida y allí le dieron comida por lavar los platos y limpiar, y le pagaban algunos pesitos, algunos reales o la moneda que existía en Brasil en ese momento. Dormía, es muy triste la historia de mi abuelo paterno, porque dormía en las mesas del bar y juntaba plata para poder venir a la Argentina, donde creía que tenía un paisano del pueblo y ahí se iba a encontrar con más confort. Volvió a tener mala suerte porque se hizo amigo de algunos paisanos y les iba dando el dinero, y un día que fue de visita, un domingo, uno de ellos le dijo que el otro había sacado un pasaje para Buenos Aires y que se iba. Entonces lo acompañó al puerto, lo agarraron antes de que se pueda tomar el barco, y mi abuelo con ese ticket se vino a Buenos Aires. 14 años y solo en esta ciudad, que ya era una ciudad muy grande. Me contaban mi padre, mis tíos, que él iba a la calle Reconquista y se paraba en las esquinas porque en Reconquista estaba una colectividad importante, una parte de la colectividad siria importante, y caminaba atrás de los paisanos para escuchar hablar en árabe. Y como era chico no se animaba mucho a hablarle a la gente mayor. Así siguió hasta que en algún momento se fue a Rosario, porque allí sí había un pariente que le había escrito, le colgó una cajita con peine, peineta y jaboneta, y según cuenta, jamás le faltó un centavo. No conocía el dinero y la gente le sacaba las curitas o lo que sea y le ponía el dinero, y nunca nadie se quedó con nada en esa época en la ciudad de Rosario. Qué cultura de aquel tiempo, ¿no? Era la cultura de ese tiempo, que bueno, hoy hay mucha gente así, pero también hay otros que se aprovechan de las situaciones, sobre todo con una persona que estaba en problemas serios, porque era muy joven. Allí empieza un derrotero por las provincias levantando cosechas. Se encuentra con una persona que se hace amigo, es el negro Jaber, que después algún sobrino de él terminó siendo amigo de la familia, es muy amigo mío, un señor ya grande, Bruno el Jaber, profesor de matemáticas, muy buen profesor de matemáticas como corresponde, y empezaron a recorrer las provincias levantando las cosechas hasta que llegaron a Mendoza. Allí en Mendoza conoció a mi abuela, era Ramona Torres Correa. Mi abuelo se llamaba Salem Abdala Masad, pero se hacía llamar Pedro, porque cuando iba a los campos a recoger la cosecha, lo cargaban con Salem, Salame, Salamín, y entonces cuando le preguntaban cómo se llamaba, se puso un sobrenombre que era Pedro, y todo el mundo lo conoció después como Don Pedro, ¿no? Qué gracioso, está bueno eso. En Mendoza conoce a mi abuela, él se viene aquí a trabajar y tuvo un noviazgo por cartas con ella, hasta que después de 4 años va a buscarla, le pide la mano, se casa en Mendoza y se vienen a Buenos Aires. Los comienzos fueron bastante difíciles. Empezó con un almacén aquí en Buenos Aires, le iba bastante bien, pero después decidió ponerse una tiendita. Y puso una tienda con poca mercadería, y cuentan que tenía cajas vacías en las estanterías para engañar como que era más importante el negocio. Y te voy a contar una historia, Juan, porque es importante en estas cuestiones que hablábamos recién de la gente que no se aprovecha de los demás y de costumbres antiguas, de cosas que pasaban. Me enteré mucho tiempo después, ya habían fallecido
un tío y mi papá, y había una fiesta en el club sirio-libanés, y estaba don Yamil Casís, vos te debes acordar, el papá de Gabriel Casís, y estaba un tío mío, y me enteré de una historia fantástica que la quiero relatar porque muestra lo que eran los paisanos en aquella época. Mi abuelo tenía poca mercadería y necesitaba un aval para el banco. Entonces lo fue a ver al abuelo de Gabriel, al papá de don Yamil, y le dijo que necesitaba un aval para el banco, y el abuelo le preguntó cuánto necesitaba, un pagaré de no sé cuánta plata. Bueno, fue y tomó el pagaré del banco y le dio crédito para poder comprar mercadería, y a los 6 meses se le venció el pagaré y él necesitaba renovarlo para seguir comprando mercadería. Entonces le fue a decir al abuelo de Gabriel, si le renovaba el pagaré, si le firmaba un nuevo pagaré. Y el abuelo de Gabriel agarró la libreta de pagarés y se la firmó completa. Y se la firmó con su nombre, apellido y sin monto. Es decir, que le dio un crédito vía libre, de confianza, solamente de confianza, con vía libre, que seguramente, obviamente, mi abuelo debió haber cumplido y honró, pero lo que era en aquella época, estas cuestiones que hacían de la solidaridad entre los paisanos y entre los argentinos una cuestión muy importante y que ayudaban al desarrollo de los demás países. Era el tiempo en que valía la palabra, Eduardo, había honor en las relaciones. Nadie esperaba que lo traicionaran, digamos, ¿no? No existía prácticamente, era impensado que alguien deje de pagar una cuenta, y la verdad que bueno, fue muy importante. Mi abuelo falleció muy joven. Mi papá solamente entendía el árabe, pero lo hablaba menos de lo que entendía. Mi tío Carlos, el segundo, porque mi abuelo tuvo 3 hijos aquí, el mayor era mi papá, que se llamaba Héctor, el segundo Carlos, que para nosotros es nuestro tío Pocho, y el tercero Lionel, que era el más chico. Él no sabía, hablaba en árabe muy poco mi padre y un poco también mi tío Pocho. Lionel no entendía ni hablaba el árabe porque ya era chico y falleció cuando él era muy joven. Pero como se casó con una criolla, descendente de españoles, cuando iban los paisanos a la casa a jugar a las cartas, él no quería que se hable en árabe porque le parecía una falta de respeto hacia mi abuela, que no entendía el árabe. Claro. Entonces, esta cuestión del idioma se perdió sobremanera. Y siendo mi abuela criolla, las comidas también se perdieron de parte de mi padre. Se rescataron un poco más de parte de mi mamá. Mi mamá era hija de un libanés que nació en Akar, en un pueblito que se llamaba Sheikh Mohammed. Vino muy joven, a los 12 años, pero había nacido en 1900, llegó en 1912, pero él llegó con toda la familia, con el padre, con la madre, con los hermanos, es decir, que tuvo una contención diferente, distinta, claro, mucho mayor. ¿Y ellos tenían familiares acá o se jugaron de venir toda la familia? No, se vinieron acá y bueno, se establecieron aquí. Derecho en Buenos Aires. Derecho en Buenos Aires, sí, derecho en Buenos Aires. Allí mi mamá, que era hija de un libanés, como te digo, maronita, mi abuelo paterno era ortodoxo, ellos sí tenían un poco más de costumbre de las comidas árabes, aunque mi abuelo materno tampoco quería hablar árabe porque se había casado con una italiana muy bella, una rubia de ojos celestes con cuerpo de guitarra, te puedo decir, que conservó hasta los 90 años, tenía 90 años y tenía un cuerpo hermoso mi abuela, y era muy bonita, y bueno, allí sí había comida árabe hecha principalmente por mi madre.
Mi abuelo fue Elías el Cuj, fue uno de los primeros, fundador de Acarense, de la sociedad acarense. Y allí se conocieron mis padres, en Acarense. Mi padre jugaba muy bien al básquet y competía con los campeones mundiales que salieron en el año 1955. Y don Yamil Casís era el kinesiólogo de los campeones mundiales. La vida con los Casís se vuelve a cruzar, ¿viste? Y un día en Acarense había básquet y tenían que jugar un partido muy importante y don Yamil le dice a mi papá si no iba a jugar para Acarense. Fue a jugar y las chicas de Acarense estaban preparando todo porque a la noche había un baile, los bailes habituales que se hacían en Acarense, donde muy buena parte de los matrimonios de la colectividad empezaron en un baile. Empezaron en un baile en Acarense, ¿no? Conozco muchísimos casos de amigos que se han casado por esos bailes muy conocidos. Bueno, y ahí se conocieron, fue a la noche al baile y empezaron un noviazgo que hasta acá llegó en la descendencia. ¿Y cuántos hijos tuvieron? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Mi abuelo, nosotros somos 2 hermanos. Mi hermana Liliana, que es mayor que yo, y yo. Mi abuelo paterno tuvo 3 hijos, Filomena, la primera, mi mamá que se llamaba Teresa, y un tío Carlos, que era el tío Cacho. Mis tíos fueron muy importantes. Lo decís como si fuera el tío Piola, ¿no? El tío Cacho. ¿O no? Mi tío Cacho era piola, pero más que nada era muy afectuoso, muy compañero, era una persona que estaba siempre con la familia, siempre tenía tiempos para jugar, siempre tenía tiempos para armar alguna escapada a tomar algo por ahí o a comer algo en algún lugar, los sábados, los domingos. Se acostumbraba a ir a la costanera de picnic en esa época o a algún lugar y él siempre estaba preparado para algún picnic. Era un tío muy, muy afectuoso. También mi tío Carlos, de parte de mi papá, el hermano de mi papá, Pocho, también ha sido muy afectuoso y es muy afectuoso, gracias a Dios. Es el único de los sobrevivientes y la verdad que es un amor de persona, un ser humano extraordinario. Habrán escuchado que Eduardo se refería a la asociación acarense, y es acarense porque vienen de un pueblo del Líbano que se llama Acar. Es un distrito. En particular, la familia de Eduardo viene de un lugar que se llama Sheikh Mohammed, que es un pueblo situado a 400 kilómetros del nivel del mar, entre 2 montañas. Está la llanura de Acar y el mar. Bueno, es un pueblo chico, se compone de 450 casas aproximadamente, pero como característica distintiva tiene que el 99% de su población es cristiana, en su mayoría es greco-ortodoxa, católico melquita y maronita. Con esto completamos esta primera parte de la entrevista con Eduardo y encaramos el segundo tema. Ustedes saben que el 23 de agosto se conmemoró un año más del éxodo jujeño, y en Aradina siempre queremos traer a nuestra memoria, de nuestro recuerdo, los hechos que ocurrieron en nuestra tierra, Argentina. Así que les voy a leer un relato que me parece que ilustra y nos pone más o menos en contexto de lo que ocurría aquel 23 de agosto de 1812. Ante el avance del ejército realista, el general Manuel Belgrano inició el éxodo jujeño hacia Tucumán. Los habitantes de Jujuy y Salta no solo abandonaron sus hogares, sino que arrasaron con todo a su paso. La orden de Belgrano había sido terminante. El pueblo debía destruir todo aquello que no se pudiera transportar. El objetivo era dejar a los realistas tierra arrasada, sin víveres para las tropas. No debía quedar nada que fuera de provecho para los adversarios.
Por ello, todo fue quemado y transportado. Desde el año de 1810 hasta 1825, el año de la liberación del Perú, el territorio jujeño vivió las guerras de la independencia. En 1812 los realistas estimaron que había llegado el momento adecuado para recobrar el virreinato del Río de la Plata después de la Revolución de Mayo de 1810. Después de tomar Cochabamba, el siguiente objetivo era Jujuy. Por ello, siendo que el ejército del norte se encontraba desmoralizado, sin recursos ni armamentos, se recurrió a la táctica de tierra arrasada. Con el objetivo de impedir que las fuerzas invasoras avanzaran hacia el sur de la actual Bolivia, Belgrano le ordenó a Antonio González Balcarce que se traslade hasta Humahuaca y evalúe la posibilidad de apoyar a los patriotas de Cochabamba. En su marcha, Balcarce reclutó milicianos, formando una caballería gaucha. Mientras tanto, Belgrano en Jujuy hizo bendecir en la catedral una bandera con el propósito de contagiar el sentido de patria entre los vecinos del lugar. Luego dispuso que los jujeños abandonaran la ciudad, sin dejar nada que pudiera aprovechar sus enemigos. Armas, ganado, vacuno, caballar, mulares, lanares. Ordenó levantar la cosecha de las plantaciones y a los comerciantes embalar sus mercaderías y remitirlas a Tucumán. Además, impuso una férrea disciplina que podía llegar al fusilamiento para todos aquellos que por sus conversaciones o por hechos atentaran contra la sagrada causa de la patria, sea de la clase, estado o condición que fuese. El 24 de agosto las tropas virreinales al mando de Pío Tristán invadieron Jujuy y la ocuparon por más de 6 meses. Nada detuvo a Manuel Belgrano en su objetivo. Gracias a ese esfuerzo supremo fue posible ganar la batalla de Tucumán primero y la de Salta en 1813, tras lo cual los jujeños pudieron regresar a su tierra. Y esta es una extracción del relato que publica la Universidad Nacional de Jujuy. Así llegamos al fin de este programa de Aladina, no sin antes felicitar a los abogados en su día. Ma'as salami, alaikum ma'akum.